Solo queremos un plato caliente. Por favor, dijo la madre descalza, tiritando junto a su hija. Antes de adentrarnos en la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. Evan Roark llevaba casi 2 años viviendo solo en el extremo norte de las tierras de Wyoming. No era un exsoldado, sino un ranchero que había perdido a toda su familia y que desde entonces se dedicaba únicamente a cuidar su ganado y a sostener la vida en soledad. Su única compañía eran los crujidos de las paredes de su cabaña y el trabajo constante de abastecerse para sobrevivir los inviernos interminables. Era finales de enero de 1882 y la helada llevaba 3 semanas sin levantar más de 20 grados bajo cero. Todos los días eran iguales: cortar leña, acarrearla, mantener el fuego vivo. Tiraba de un pequeño trineo cargado con pinos recién partidos, cuando un sonido lo detuvo en seco. Una voz femenina débil y temblorosa. Solo queremos un plato caliente, por favor. Sus pasos se congelaron al instante. Giró examinando la llanura azotada por el viento. A unos 20 pasos, casi oculta por la ventisca, estaba una mujer con una niña pegada a su costado. Ella parecía tener poco más de 20 años, piel clara, el cabello castaño enredado suelto de unas peinetas rotas. Vestía un calicó desteñido desgarrado en el escote. La tela raída dejaba ver sus clavículas hundidas y parte del pecho. No llevaba zapatos, sus pies rojos desnudos apenas se hundían en la nieve. La niña tendría 5 o 6 años. Sus mejillas estaban manchadas por el frío, los labios azulados. La cabeza descansaba inerte sobre el hombro de su madre. La primera reacción de Evan fue desconfiar. En esas tierras solitarias, los extraños podían significar problemas. Alguien lo bastante desesperado para acercarse también podía estarlo para robar o peor. Pero la forma en que la mujer se mantenía erguida contaba otra historia. Sus hombros encogidos contra el viento, su cuerpo moviéndose solo para proteger a la niña bajo su falda. No estaba vigilándolo, solo trataba de mantener viva a su pequeña. Evan dio un paso hacia ella, la voz baja pero firme. «¿Estás herida?». Ella negó con la cabeza, aunque sus labios temblaban tanto que no podía hablar más. Él vio cómo sus manos apretaban con tal fuerza a la niña, que los nudillos se le habían puesto blancos. Dudó apenas un instante, sopesando el riesgo. Su cabaña era todo lo que tenía, pero el rostro pálido e inmóvil de la pequeña decidió por él. Acortó la distancia, desabrochó su grueso abrigo de lana y lo colocó sobre los hombros de la mujer. La niña gimió suavemente cuando Evan la levantó. Estaba demasiado ligera, los huesos sobresalían bajo el vestido fino. Avanzó hacia la cabaña. La nieve crujía bajo sus botas, único sonido entre ambos. Ella mantenía la cabeza gacha, una mano cerrando el abrigo, y la otra aferrada a su manga para no perder el equilibrio. El trayecto pareció más largo de lo que era, el frío calando todo lo que no estaba cubierto de lana. La cabaña se recostaba en la ladera con humo escapando de la chimenea. Dentro el aire era un poco más cálido, aunque todavía áspero. Evan depositó a la niña sobre una manta doblada junto al fogón y avivó las llamas con troncos frescos hasta que chisporrotearon fuertes. Fue al estante, sacó un trozo de pan y una olla con caldo del día anterior. Mientras lo calentaba en la estufa, lanzaba miradas hacia atrás. La mujer seguía inmóvil, la vista fija en el fuego, con las manos sobre el cuerpecito de su hija como temiendo que se desvaneciera. Cuando él puso delante suyo rebanadas de pan gruesas y caldo humeante, ella no pronunció palabra. Comió rápido pero sin avidez, deteniéndose cada pocos bocados para mirar a la niña que ya dormía. El cuerpo pequeño se acurrucaba buscando calor. Evan notó las marcas en las muñecas de la mujer, moretones que todavía se veían oscuros. No preguntó nada, aún no. «Dormirán en la cama», dijo con sencillez, «las dos. Yo usaré la silla». Ella lo miró por primera vez con unos ojos azules claros, firmes, pese al frío clavado en los huesos. Había gratitud, pero también cautela, la mirada de quien ha aprendido a no confiar demasiado pronto. Evan no insistió con preguntas. No quería obligar a nadie a hablar antes de tiempo. En ese instante solo le importaba que el fuego no muriera y que la niña se mantuviera caliente. Ella asintió una vez, y nada más. Así, sin apretones de manos ni presentaciones, ya compartían techo.
La primera luz del amanecer se filtró por la ventanita helada de la cabaña. Evan ya estaba de pie con las botas puestas avivando las brasas. La niña seguía dormida envuelta en todas las cobijas que él tenía, mientras la mujer, aún sin decir su nombre, se sentaba en el borde del catre, frotando con cuidado las manos de su hija para darles calor. Su cabello estaba menos enredado que la noche anterior, recogido con una tira de tela que seguramente sacó de su pequeño hatillo. Evan llenó una olla de agua, la puso sobre el fogón y sacó una lata de avena. Mientras trabajaba, mantuvo la voz tranquila. «¿Cuánto tiempo llevas ahí fuera?» Ella levantó la vista sorprendida. 2 días desde que dejamos el camino, 4 desde que salimos del pueblo. ¿De qué pueblo? Casper. Titubeó y añadió. No nos dejaron quedarnos. Eva no preguntó el motivo. Ya podía imaginarlo. Los moretones en su muñeca se veían más nítidos con la luz de la mañana. Eran marcas de dedos como las que deja un hombre que aprieta con violencia, y demasiadas veces. El ranchero vertió la avena en el agua hirviendo y dejó el asunto en silencio. Cuando el atole estuvo listo, lo sirvió sin ceremonia. 3 tazones, 1 para cada quien. La niña despertó con el aroma y se incorporó lentamente con la mirada más despejada que la noche anterior. Comió callada, pero su cuchara se movía rápida raspando el fondo del jarro antes de que él terminara el suyo. Tras el desayuno, Evan salió a traer la leña que había cortado el día previo. El aire era tan frío que le mordía los dientes. Escuchaba el viento corriendo por la loma, aunque la cabaña quedaba protegida suficiente para que la nieve se acumulara apenas hasta los tobillos en la puerta. Mientras cargaba los brazos de leña, alcanzó a ver movimiento por la ventana. La mujer barría el suelo con la escoba vieja del rincón, sacudiendo migas del mantel hacia el fuego. La niña estaba sobre la alfombra doblando con cuidado la cobija que había usado. Cuando él entró de nuevo, la mujer dejó la escoba a un lado. «Puedo trabajar. No pienso quedarme aquí de balde». Él asintió dejando la leña junto a la estufa. «Está bien, hay bastante que hacer». Hizo una pausa y agregó. «¿Tienes nombre?» Ella lo miró un buen rato antes de responder. «Ana, y ella es Clara». Evan, dijo él, aunque seguramente la mujer ya lo había oído la noche anterior cuando le habló a la niña. El resto del día se acomodó en un ritmo tranquilo. Ana remendó la manga de su camisa de franela con un pequeño costurero. Sacó sus pocas pertenencias del bulto. Movía la aguja con soltura. Sus puntadas eran firmes como las de alguien acostumbrado a alargar la vida de la ropa más allá de lo debido. Clara acompañó a Evan al cobertizo donde guardaba las herramientas, preguntando por el hacha pequeña y la forma en que apilaba la yesca. No hablaba mucho, pero escuchaba atenta, y al volver adentro llevaba un palito en la mano como si fuera un tesoro. La tensión seguía presente, no punzante, pero constante, como si ambos adultos esperaran algún sobresalto. Eva notó cómo los ojos de Ana seguían la puerta cada vez que el viento cambiaba, y cómo sus hombros se relajaban únicamente cuando él atrancaba la tranca de noche. Ella, a su vez, observaba cómo él revisaba el rifle junto al fogón siempre al alcance, y mantenía un quinqué extra lleno y listo. Cuando cayó el sol, cenaron un plato sencillo de pan, frijoles y carne salada. La niña se quedó dormida antes de que levantaran los platos. Evan la alzó con cuidado y la acomodó de nuevo en la cama. Ana permaneció frente al fuego con las manos en el regazo mirando las brasas. «¿Piensas seguir tu camino?», preguntó él. Ella negó con la cabeza. «No, a menos que nos digan que tenemos que irnos». La estudió un instante valorando sus palabras. Se veía cansada hasta los huesos, pero con un hilo firme de determinación bajo todo eso. «Nadie les está diciendo que se vayan», dijo al fin. Los ojos de ella se cruzaron con los suyos firmes buscando algo. No era gratitud exactamente, era más bien alivio. El tipo de alivio de quien teme mostrar demasiado por miedo a que se lo arrebaten. Ella asintió una vez y ninguno dijo más. Esa noche Evan se recostó en la silla junto al fuego, oyendo la respiración tranquila que venía de la cama. Su mente revivía la forma en que las encontró descalzas en la nieve con la piel de la niña casi azul. Pensó en lo que habría pasado si hubiera tomado otro rumbo o si hubiera seguido de largo, y comprendió con un peso suave en el pecho que ya había decidido que se quedaran lo pidieran o no.
A la mañana siguiente, el frío se asentó con más dureza, un frío quebradizo, que hacía crujir las vigas de la cabaña y congelaba el balde de agua junto a la puerta. Evan despertó temprano con las botas listas y avivó el fuego antes de salir a revisar las trampas junto al arroyo. Quería volver antes de que Ana y Clara se levantaran. Pero cuando subía con 2 conejos colgados del cinturón, vio humo saliendo parejo de la chimenea y luces moviéndose dentro. Adentro Ana tenía la mesa despejada y una charola con masa de pan de elote lista para poner al fogón. Clara jugaba en el suelo cerca del calor con una muñeca de trapo. Nada más que retazos cosidos y un botón por ojo, pero la acunaba con los 2 brazos como si fuera lo más valioso del mundo. Eva notó que la carita de la muñeca estaba bordada con el mismo hilo que Ana usó para remendar su camisa la víspera. «¿Llevas mucho levantada?», preguntó él. «1 hora más o menos», respondió Ana atenta a la sartén. No quería que se apagara el fuego. Evan desolló los conejos sobre la mesa, las manos moviéndose con destreza. «Se la hiciste a ella», dijo con un gesto hacia Clara. Y luego volvió la vista a la masa. «Sí perdió la suya cuando salimos de Casper». Él no insistió en detalles, pero eso respondía a una de las preguntas que tenía que tampoco habían podido llevarse al escapar. Mientras el pan de elote se horneaba y el conejo hervía, Evan le preguntó sobre sus planes. «¿Tienes a alguien esperándote? ¿Algún familiar cerca?» Ana negó con la cabeza. «Ya no queda nadie que valga la pena buscar. Mis padres murieron en Kansas. Me casé joven, creí que conocía al hombre. Me equivoqué». No lo miró al decirlo. Cuando empezó a beber más, perdió el trabajo. Y al perderlo encontró la manera de que yo pagara por ello. Ella bajó la manga de su vestido sobre la muñeca, aunque Evan ya había visto los moretones. Nos fuimos después de que golpeó a Clara. La mandíbula del ranchero se endureció, pero su voz se mantuvo pareja. «¿Y si decides seguirte hasta acá? No si cree que vamos rumbo al oeste. Le dije a alguien en el pueblo que allá íbamos. Si corre la voz, quizá lo crea». Esbozó una sonrisa apagada sin rastro de alegría. «No valgo tanto como para que me persiga». Evan no contestó. Para él valía más que la mayoría de la gente que había conocido a alguien que trabajaba sin que se lo pidieran, que agachaba la cabeza cuando era necesario, pero que aún conservaba la dignidad de no rendirse nunca. Comieron juntos en la mesa. Clara, sentada entre ellos, alargó la mano por más pan de elote, y Evan le acercó el plato sin decir nada. Después de la comida, Ana llevó los platos a la batea fregándolos con agua, que él había calentado en la estufa. El día se acomodó en una rutina serena. Evan le enseñó a Clara cómo apilar la leña menuda para que prendiera más rápido. Ana barrió la cabaña, sacudió las cobijas afuera y revisó un montón de ropa vieja que el ranchero guardaba de inviernos pasados, viendo qué podía arreglarse para ella o para su hija. Encontró una camisa de franela que podía ajustar para Clara y, sin pedir permiso, se puso a cortar el sonido de las tijeras, llenando la habitación. Para media tarde, el viento arreció. Evan fue al granero a revisar el techo por tablones flojos. Mientras trabajaba, pensó en lo que Ana había dicho. Sin familia, sin rumbo, sin nadie que preguntara por ellas, salvo el hombre al que había dejado atrás. Si se quedaba, tendría que dejar claro a cualquiera que llegara que esa mujer y su niña estaban bajo su protección. Era una decisión que comprendió había tomado desde la primera noche que las acogió. Al volver, encontró a Clara dormida en la cama con la nueva camisa a medio terminar sobre ella, aunque ya le daba más abrigo que la que llevaba. Ana estaba cerca del fuego cosiendo un desgarrón en su propio vestido. Al cerrar él la puerta, ella levantó la vista, y por primera vez desde que llegó se notaba menos tensa. No era exactamente una sonrisa, pero la dureza en sus ojos se había suavizado. Evan colgó los guantes en el clavo y cruzó la sala. «Mañana las llevaré al arroyo para mostrarles dónde pongo las trampas». Ana asintió. «A Clara le gustará». Luego, tras una pausa, añadió: «Gracias por dejarnos quedarnos». Él no contestó de inmediato. Miró primero a Clara envuelta en las mantas y después a Ana. No había mucha elección, dijo por fin. No podía dejarlas yacotas allá afuera.
y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos entendieron que permanecer juntos ya no sonaba a algo pasajero, sino al inicio de algo distinto que aún no tenía nombre. La mañana siguiente amaneció clara, el sol bajo brillando sobre la sierra. La escarcha se pegaba al techo de la cabaña destellando con la luz. Evan se levantó antes que Ana y Clara, partiendo más leña y acomodándola junto a la pared donde la pila crecía alta. Al regresar, el aroma a café lo recibió fuerte y oscuro como le gustaba. Ana estaba junto a la estufa usando una camisa de lana sobre el vestido para darse calor. El ruedo le colgaba largo, pero las mangas arremangadas dejaban ver sus muñecas. Los moretones se iban borrando ya casi amarillentos. Ella lo miró por encima del hombro. «Dijiste ayer que nos llevarías al arroyo». Evan asintió quitándose los guantes. «Es un buen tramo, pero el suelo está duro y no costará tanto. Verán dónde pongo las trampas, quizá tengamos suerte y traigamos algo». Sirvió café para los dos empujándole una taza. Ella la aceptó sin vacilar, distinto a la primera mañana cuando dudaba de tomar cualquier cosa. Clara salió de la cama frotándose los ojos. Llevaba la franela que su madre había achicado para ella, la manga aún un poco larga pero doblada con orden. Evan le dio un panecillo del día anterior y ella sonrió leve antes de sentarse junto al fuego a comer. Partieron a media mañana. El frío era intenso pero no insoportable, y la nieve en las partes sombreadas crujía bajo sus botas. Clara se mantenía cerca de Evan imitando sus pasos. Ana iba un poco atrás, la mirada recorriendo los árboles y los claros como si todavía temiera encontrarse con alguien no deseado. A mitad del camino hacia el arroyo, Evan decidió responder a la pregunta que sabía rondaba en su cabeza. «Este lugar», dijo señalando los árboles. «Lo trabajo desde hace años. No hay vecinos a menos de 5 kilómetros. La mayoría vive en lo suyo. Aquí estarán seguras». Sus ojos se cruzaron un instante. «La seguridad es rara. No estoy acostumbrada a ella». En el arroyo mostró a Clara las trampas de acero que tenía colocadas. Le explicó cómo reconocer señales de movimiento. Huellas en el lodo, hielo roto, cañas torcidas. Clara escuchaba atenta, las manos en los bolsillos para guardarse del frío. Ana observaba desde la orilla, brazos cruzados. Pero había menos rigidez en sus hombros que durante el camino. Regresaron con 2 conejos. Evan los llevaba amarrados al cinturón mientras Clara cargaba un pequeño manojo de leña que habían recogido en el camino. Al llegar a la cabaña, Ana tomó los conejos, sin que se lo pidieran, y comenzó a desollarlos. Sus movimientos eran firmes, acostumbrados. Eso hizo que Evan pensara en la vida de ella antes de Casper, de la que casi no había hablado. Mientras el guiso hervía, el ranchero se sentó en la mesa reparando una de sus botas. La luz que entraba por la ventana iluminó el cabello de Ana. Por primera vez notó la forma natural en que caía suelto del lazo que lo sostenía. Ella lo sorprendió mirándola, y no apartó la vista de inmediato lo suficiente para dejar ver un destello de curiosidad en sus ojos. Tras la cena, Clara cayó dormida enseguida, agotada por la caminata. Evan colocaba otro tronco al fuego cuando Ana fue a sentarse frente a él, apoyando los codos en las rodillas y las manos entrelazadas. «No me has preguntado mucho sobre mí», dijo en voz baja. «Supuse que me dirías lo que quisieras cuando quisieras», respondió él. Ella lo observó un instante como evaluando si creerle. «Me fui porque no podía dejar que la destrozara como me destrozó a mí. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora». Evan asintió una vez. «Está bien». No insistió, y ella pareció agradecerlo. Se quedaron un rato más junto al calor del fuego, escuchando únicamente el chisporroteo de la leña y el viento afuera. Cuando Ana se levantó, apoyó una mano en el respaldo de su silla. Solo un momento, el justo para que él sintiera el peso de ese gesto. Después se acercó a la cama, se recostó al lado de Clara, y la cabaña volvió a quedar en silencio. Esa noche, mientras Evan se acomodaba en la silla, comprendió que por primera vez en años, el lugar no se sentía vacío. Y por la manera en que Ana empezaba a mirarlo, ya no con desconfianza, sino con una confianza cauta, supo que el sentimiento era mutuo, aunque ninguno lo dijera. La nevada había parado hacía 2 días, pero el frío seguía duro en el aire. Evan había salido temprano, rompiendo el hielo del bebedero y revisando la cerca.
Al regresar hacia la cabaña vio algo distinto. Huella fresca sobre la nieve fina del sendero aún sin congelar. No eran suyas. Adentro Ana servía atole en los tazones mientras Clara, sentada en la cama con las piernas cruzadas, peinaba con los dedos la cabecita de su muñeca de trapo. Evan cerró la puerta tras él sacudiendo la nieve de las botas y colgó el abrigo en el clavo. No habló al instante, pero su mirada fue directo al rifle apoyado en la pared. Ana captó el cambio en su expresión. ¿Qué pasa? Alguien pasó por aquí, dijo con calma. Un jinete, un caballo. Se acercó lo suficiente para ver la cabaña. Las manos de ella se quedaron quietas sobre el cucharón. No preguntó quién. En sus ojos era claro que un solo nombre se le venía a la mente antes que cualquiera. Podría ser... Se interrumpió. Podría ser cualquiera, respondió Evan. Podría no venir con malas intenciones, pero tendré el rifle más cerca. La observó recomponerse antes de volver al fogón. Ella no insistió, aunque la rigidez de sus hombros mostraba lo que pensaba. Comieron juntos, pero la calma sencilla de los últimos días se sintió más frágil. Clara aún sonrió cuando él le pasó más pan, pero los ojos de Ana volvían una y otra vez hacia la puerta. Tras el desayuno, Evan decidió no dejar que la preocupación dominara el día. Vamos a adelantar trabajo antes de que apriete más el frío, dijo. Ana, mantén fuerte el fuego. Clara, vienes conmigo. El rostro de la niña se iluminó de alegría y se envolvió en la franela que su madre le había ajustado y una vieja bufanda de Evan antes de salir. Ana se quedó en la puerta mirando los brazos cruzados con fuerza en el pecho. Estuvieron casi una hora en el maderal. Clara cargaba pedazos chicos al trineo, mientras Evan partía los troncos grandes. Ella preguntaba sobre el hacha, sobre el golpe que daba al caer, y él contestaba sin prisa cada vez. Cuando regresaron, las mejillas de la niña estaban rojas por el frío, pero sonreía ampliamente. Dentro, el olor a frijoles cocidos llenaba la estancia. Ana había horneado pan de elote en el sartén de hierro, y al ponerlo en la mesa, Evan vio que había hecho suficiente para 2 días. Por si tenemos que quedarnos dentro, dijo sencillamente. Comieron por la tarde con la luz menguando en las ventanas. Evan notó que las manos de Ana ya no temblaban como la primera noche, aunque seguía manteniendo la cobija cerca de los hombros. Clara, satisfecha, se acurrucó en la cama con su muñeca quedándose dormida. Más tarde, cuando el fuego estaba bajo y la habitación en penumbras, Ana se acercó a él que estaba sentado en la silla. Si es él, murmuró, no quiero que Clara lo vea. Nunca más. No lo hará, respondió Evan mirándola fijo. No mientras yo tenga algo que decir al respecto. Esta vez no había dudas en los ojos de ella. Solo alivio y algo más, la sensación de creer que un hombre quizás sí cumpliría su palabra. Se sentó a su lado tan cerca que su hombro rozó el de él, y permanecieron así callados hasta que el fuego se convirtió en brasas. Esa noche Evan no durmió tan profundo. Cada crujido de la madera lo hacía mirar la puerta. Cada ráfaga de viento un recordatorio de que alguien había estado cerca. Pero al mirar la cama y ver a Ana y Clara dormir sin miedo en el rostro, supo que cualquiera que hubiera dejado esas huellas tendría que pasar primero por él. El viento había cambiado durante la noche, trayendo un frío seco que mordía más fuerte que antes. Evan salió con la primera luz revisando la pendiente frente a la cabaña, antes de hacer cualquier otra cosa. La nieve ya estaba rala cerca del sendero, pero unas huellas frescas marcaban una línea oscura en la costra cascos otra vez. Esta vez llegaban directo hasta la cabaña y luego se daban la vuelta. Quien fuera había llegado lo bastante cerca como para ver el humo de la chimenea. Dentro, Ana ya estaba despierta doblando en silencio las cobijas al pie de la cama, mientras Clara aún dormía. Levantó la vista cuando él entró buscándole la respuesta en el rostro. Volvieron, dijo él sin rodeos. Mismo caballo, mismo jinete por lo que parece. No se acercó a la puerta, pero estuvo lo bastante próximo para mirar bien. La quijada de Ana se endureció. Entonces, es él. No sonaba segura, pero la forma en que sus manos apretaban la tela dejaba claro lo que temía. Evan se sirvió café antes de responder. Podría ser, o tal vez alguien de paso con curiosidad por una cabaña aislada. De cualquier forma, el rifle queda listo y nadie abre la puerta más que yo.
Sabía que ella esperaba más qué haría si el hombre se presentaba, si los echaría para evitar problemas. Pero no dejó espacio para esas dudas. Ustedes dos se quedan adentro hoy. Yo me mantengo cerca. Durante la mañana, Evan se movió entre la casa y el patio apilando leña junto a la puerta para no alejarse demasiado si el clima o cualquier otra cosa cambiaba. Ana mantuvo ocupada a Clara enseñándole a remendar un desgarro en la franela. Las puntadas de la niña eran disparejas, pero Ana celebró cada una hasta verla sonreír. Para media tarde se escuchó un sonido primero lejano, luego nítido, casco sobre suelo helado. Evan dejó el balde que cargaba y salió al pórtico, el rifle ya en sus manos. Un jinete solitario apareció en el sendero con abrigo oscuro y sombrero calado. El hombre, detuvo el caballo al borde del corral mirando la cabaña con esa expresión que Evan conocía, calculando lo que podía sacar. «¿Se le ofrece algo?», gritó Evan, la voz seca. La mirada del forastero pasó de él al rifle. «Solo iba de paso. No pensé que alguien viviera tan lejos». «Se equivocó», contestó Evan. «El camino está libre adelante, no hay motivo para quedarse». Los ojos del jinete se desviaron hacia la ventana donde un movimiento ligero dejaba ver a Ana corriendo apenas la cortina. El hombre sonrió un poco, nada amistoso. «No quise molestar». «Ya lo está haciendo», replicó Evan. «Mejor siga su camino». Por un instante no se movió. Luego tiró de las riendas, giró despacio y se alejó a paso tranquilo. Evan lo siguió con la vista hasta que desapareció en la curva y esperó un minuto más antes de bajar el rifle. Dentro Ana estaba justo detrás de la puerta. «Era él», dijo con voz baja pero firme. «Lo sé». Evan cerró la puerta y volvió a dejar el rifle al alcance de la mano. «No importa quién fuera. Si regresa no pasará de aquí. Te lo juro». Ella buscó en su rostro cualquier vacilación pero no halló ninguna. «Te creo», dijo al fin. Esa tarde la tensión era menor, aunque aún latente. Clara jugaba junto al fuego mientras Ana revolvía el guiso. Cuando Evan le pasó un plato, sus manos se rozaron, y por primera vez, ella no se retiró de inmediato. Más tarde, con Clara dormida, Ana se sentó frente a él en la mesa. «Si no se ha ido para siempre, quiero aprender a usar ese rifle», dijo. Evan la miró largo y luego asintió. «Mañana». Era la primera vez que hablaba de plantar cara, en vez de solo sobrevivir. Y para él eso significaba que empezaba a ver aquella cabaña como algo más que un refugio momentáneo. La mañana siguiente amaneció helada y quieta con un frío que hacía llevar el sonido más lejos. Evan salió temprano revisando el patio y la pendiente en busca de rastros. No encontró ninguno. Al volver, Ana ya estaba lista con la camisa de lana que él le había prestado días atrás. Las mangas arremangadas en los antebrazos, el cabello recogido con firmeza. Ya no tenía la duda de antes. Se la veía decidida. «Dijiste que hoy», le recordó con voz baja pero firme. «Te lo tomo en serio». Evan asintió una vez. «Empezamos después del desayuno». Clara desayunó con ellos con los ojos abiertos de emoción al oír que su madre aprendería a disparar. «¿Yo también podré aprender?», preguntó. «No todavía», respondió Ana rápido aunque con ternura. «Quizá cuando seas mayor». Evan juntó lo necesario, una caja de cartuchos, su rifle y el viejo de un solo tiro que usaba para cazar. Afuera el sol apenas despuntaba en el cielo pálido, derramando una luz clara sobre la nieve. Llevó a Ana más allá del montón de leña hasta un claro abierto con un tronco caído como respaldo. Empezó con lo básico, cómo sostener el rifle firme, cómo apoyar la culata contra el hombro, dónde acomodar la mejilla para ver bien por la mira. Ella escuchaba sin interrumpir, corrigiendo el agarre cada vez que él le movía las manos. Cuando disparó por primera vez, el estruendo cortó el aire y el retroceso la hizo retroceder un paso. Aún así se mantuvo firme apretando la mandíbula. «Otra vez», dijo, y Evan cargó otra bala. Ahora se inclinó mejor hacia adelante, y el tiro cayó más cerca de la marca que él había trazado en el tronco. Para el tercer disparo ya le daba al blanco. Evan lo notó en su rostro, menos tensión en los ojos, más control en la postura. Tras una docena de tiros, él paró tanto para ahorrar munición, como para que ella no se agotara. «Ya tienes lo básico suficiente para que cualquiera lo piense dos veces antes de entrar por esa puerta».
Ella devolvió el rifle con cuidado. Se siente distinto saber que puedo hacerlo si llega el momento. De eso se trata, dijo Evan. No es para ir buscando pleito, es para que nunca se acerque. Regresaron hacia la cabaña, el aire frío entre ellos. Ya no se sentía incómodo. Dentro, Clara jugaba en el suelo con su muñeca, el fuego chisporroteando constante. Ana dejó el rifle apoyado en la pared mirándolo ya no con miedo, sino con una especie de costumbre. En los días siguientes, las lecciones siguieron en intervalos cortos: cómo recargar rápido, cómo revisar que el cañón estuviera limpio, cómo manejarlo en la penumbra. Evan también se aseguró de enseñarle dónde guardaba el segundo rifle y las balas extra por si él no estaba. Era algo que cualquier ranchero prevenido se preguntaba. ¿Qué pasa si llega el peligro cuando no estoy? Ahora tenía respuesta. Una tarde, mientras terminaban la cena, Ana habló sin levantar la vista del plato. Si él vuelve, quiero estar de pie cuando pase, no escondida. Evan la miró mucho rato y luego asintió. Lo estarás. No había bravuconería en su voz, solo la seguridad de alguien que ya había decidido dónde se plantaría si llegaba el momento. Ella pareció tomarlo en serio. Un leve cambio en su expresión mostraba que le creía no por lo dicho, sino por lo que ya le había demostrado en los detalles callados. Esa noche, cuando Clara dormía, Ana se quedó junto al fuego con él. No habló. Solo se sentó lo bastante cerca para que sus hombros se rozaran. Él podía sentir ese cambio entre ambos, no repentino, sino firme, levantado con los días de trabajo compartido, confidencias pequeñas, y la comprensión silenciosa de que ya no eran dos desconocidos bajo el mismo techo. El clima se mantuvo. Helado pero sereno casi una semana. Sin huellas nuevas, sin cascos sobre la tierra dura, sin señales del jinete. La vida dentro de la cabaña entró en un compás: cortar leña, remendar, cuidar el fuego, cocinar. Enseñar a Clara tareas sencillas que podía hacer. El miedo que antes pesaba en cada movimiento ya solo quedaba en trazos sin llenar el aire. Esa noche, después de cenar, Clara se durmió temprano acurrucada con la muñeca contra el pecho. La lámpara en la mesa ardía baja, dando un brillo cálido en las paredes. Evan estaba en el fogón moviendo la leña con el atizador cuando Ana se acercó. Había tomado la costumbre de ponerse la camisa de lana que él le prestó casi todas las noches. Las mangas arremangadas en los antebrazos, el cabello suelto sobre los hombros. «Nunca me dijiste por qué vives aquí solo», dijo despacio. Evan dejó el hierro y apoyó una mano en la repisa. Después de todo, no quería gente, no quería ruido. Cada vez que intenté quedarme en un pueblo sentía que algo iba a salir mal. Aquí podía estar en paz, no tenía que mirar atrás. Ella lo estudió como si pensara que ocultaba más. Y ahora preguntó con la mirada. Ahora ya no se siente tan vacío. Sus ojos se sostuvieron largo rato firmes, hasta que ella fue a sentarse en la silla junto a él. El silencio no era incómodo, solo intencional, como si ninguno quisiera apresurar lo que se estaba formando. Aún así, algo distinto flotaba esa noche, una cercanía que venía creciendo desde que pidió aprender el rifle. Ana rompió el silencio primero. «Has hecho más por nosotras que nadie en mucho tiempo. Sé que no tenías por qué hacerlo». Evan se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. No era cuestión de pensarlo. Tú y Clara necesitaban un lugar seguro. Yo lo tenía, y ahora... Se detuvo no porque no supiera lo que seguía, sino porque decirlo en voz alta significaba cruzar un límite. Ella pareció entenderlo de todas formas. Lentamente extendió la mano y la apoyó sobre la suya. Sus dedos eran tibios, el agarre firme. «¿Y ahora?», preguntó suave. Él giró la palma cerrando la mano sobre la de ella. «Ahora quiero que se queden». Ana no se apartó. Al contrario, movió la silla hasta que su rodilla rozó la de él. Su voz salió baja pero sin titubeos. «Entonces me quedaré». Permanecieron así un buen rato, con el fuego lanzando sombras por las paredes, y el silencio afuera profundo y quieto. Cuando él se levantó, le ofreció la mano. Ella la tomó poniéndose de pie hasta quedar frente a frente. Evan le apartó un mechón de la cara rozando su mandíbula con el pulgar antes de inclinarse y besarla.
No fue apresurado, sino firme, como si ambos hubieran esperado ese instante. Cuando se separaron, la mano de ella quedó en su pecho. «Debes saber», murmuró, «ya no le tengo miedo». Evan asintió con sus manos aún en su cintura. «Bien, no tienes por qué tener miedo. No aquí». El fuego ardía abajo mientras volvían a sentarse juntos, tan cerca que ya no quedaba espacio entre los dos. Y aunque el jinete no había vuelto a mostrarse ambos, sabían que la decisión de permanecer juntos ya no tenía que ver con el temor. Era por lo que estaban construyendo dentro de esas paredes pedazo a pedazo, sin decirlo en voz alta, hasta esa noche. 2 mañanas después el sonido regresó casco sobre la tierra dura, esta vez más cerca, avanzando con intención. Evan estaba junto al montón de leña cuando lo escuchó. Dejó el hacha, tomó el rifle y salió al límite del corral. Ana apareció en la puerta detrás de él con los ojos puestos en la curva del sendero. Clara permaneció adentro tal como habían acordado en caso de peligro. El jinete se dejó ver, mismo abrigo oscuro, mismo sombrero bajo, tirando de las riendas para frenar al caballo. Pero esta vez no se detuvo en la orilla. Entró directo al patio con la mirada fija en la cabaña. Evan avanzó plantándose entre el hombre y la puerta. «No eres bienvenido aquí», dijo Evan con voz seca. La mirada del desconocido se deslizó hacia la puerta y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. «Esa mujer ahí dentro me pertenece». No, replicó Evan, la voz baja pero firme. «Ya no, ni nunca más». El hombre se movió en la silla, la mano rozando la culata del revólver en su cinto. «¿Quieres averiguar a quién pertenece en realidad?» Evan levantó el rifle apenas lo suficiente para que la respuesta quedara clara. «Ella pertenece aquí, bajo mi techo». «Tienes hasta que cuente 3. Por un instante el aire se volvió filoso y quieto. Entonces Ana salió al pórtico, el segundo rifle en sus manos. La culata bien apoyada en su hombro, exactamente como Evan le había enseñado. Su voz resonó en el patio: «Das un paso más y no darás otro». Los ojos del hombre pasaron de Evan a Ana. Lo que vio en su rostro lo detuvo. Una firmeza, una negativa a ceder. Su sonrisa se desmoronó. Sin decir nada, jaló de las riendas y giró al caballo. Se marchó por donde había venido. No con prisa, pero sin mirar atrás. Evan mantuvo el rifle levantado hasta que el jinete fue solo una silueta en el horizonte. Solo entonces lo bajó. Ana soltó el aire despacio, aflojando el agarre del rifle. «Dije lo que sentía», le dijo a Evan. «Lo sé», respondió él. Y era verdad. Dentro, Clara corrió hacia su madre, abrazándola con fuerza por la cintura. Evan cerró la puerta, volvió a dejar el rifle en su sitio y aseguró la tranca. «No volverá», dijo, convencido de que el hombre había visto lo que necesitaba, que Ana ya no estaba sola, ni indefensa, ni atemorizada. Esa noche, los 3 cenaron con una calma nueva. Clara rió con una historia que Evan contó sobre un zorro que una vez le robó las botas en pleno invierno. Ana se recostó en la silla con las arrugas de preocupación en sus ojos más suaves que nunca. Cuando recogieron los platos y Clara dormía, Ana se acercó al fuego junto a él. «Se acabó», dijo, no como pregunta, sino como verdad que reclamaba. «Se acabó», respondió él. Ella dio un paso más, encontrando su mano. «Entonces no me iré. Este es mi hogar ahora». Evan la trajo contra su pecho, con el calor del fuego a sus espaldas. Sintió como la última tensión abandonaba sus hombros, y en ese